¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días, sean bienvenidos a Univit Radio y a todas las plataformas digitales desde donde es transmitido este programa que se llama En Sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela. ¿Cómo le va, Clau? Muy buenos días. Buenos días, muy agradecida por este programa porque llegó este día en que tendremos a una invitada fuera de lo común, fuera de serie, de esas que sí son, te decía el profe antes de que entráramos al aire, esas sí son viejas, ¿no? Pero bueno, también no quiero perder como la oportunidad de decir que nos disculpen, vamos unos minutos atrasados, ya saben, este programa es en vivo y pues bueno, hubo ahí una dificultad, pero ahorita nos ponemos pilas con eso. Clau, la verdad es que se me enchina la piel, Se me enchina el cuero. Sí, se me encuera el chino, iba a decir, pero no. Los vellitos están así como feillos, porque están eri- erizados, erizados. La verdad es que leer sobre nuestra invitada es de verdad no solo un privilegio, sino también una obligación para mucha gente. La verdad es que cuando conocí la situación, y debo decir que me recrimino no haberla conocido antes, porque nos deja una gran enseñanza, una gran reflexión, y ahora tenerla presente en voz va a ser magnífico. Ya estamos como en espera de que entre al aire con nosotros. Ojalá que haya mucha gente que se pueda conectar el día de hoy, porque créanme que es un programa, tenemos toda la intención de que sea un programa extremadamente emocional, que nos deje una reflexión importante sobre la vida, ¿no? Pues bueno, ya nada más estamos esperando a que entre. No sé cómo vamos. Pero mientras, valdría la pena hablar de Samara Martínez. Pues sí, vamos. Samara Martínez, Sentándola. un excelente ser humano de entrada y una mujer que con mayúsculas habría que escribir su nombre, subrayar, ponerle comillas y la verdad es que enaltecer su nombre y su gran trabajo que ha hecho. Fíjese, Clau, que además académicamente ella es una chica que bueno, tiene una sólida carrera en ciencias sociales y la educación en periodismo. Es egresada de la licenciatura en periodismo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, se ha enfocado estos últimos años profesionales en el área social y editorial. ¿Sí? Es una chava brillante, muy, muy brillante. De hecho, se hizo acreedora ya al Premio Nacional de Periodismo por su compromiso con los conflictos sociales. Ella tiene una especialización internacional, cursó una especialidad enfocada en conflictos sociales dentro de la Universidad Complutense de Madrid y claro, un posgrado que también, hay que decirlo, cuenta con la maestría en desarrollo humano en la Universidad La Salle. ¿Qué le parece? O sea, poquita cosa, poquita cosa. No, es que resulta, es que pareciera que bueno, yo le voy a hablar desde mi perspectiva. Pareciera que la conozco de manera personal, o sea, me siento como orgullosa, o sea, es así como de todavía no la tengo en cuadro y de verdad que me llena de orgullo saber que hay mujeres como ella. Qué increíble. Qué gusto, la verdad es que qué gusto. Hablar de Samara es quedarnos cortos en muchos escenarios, en muchos temas, porque efectivamente es mucho más que eso. Y tenerla con nosotros como invitada, yo decía, es un privilegio de entrada, pero muy en especial, claro, compartir con ella la palabra, por supuesto su voz, tiene que ser algo que impacte, que decía mi hijo, ojalá lo que yo diga rebote en las paredes para que se me meta y lo pueda yo reflexionar. Pues acá yo digo lo mismo, ojalá lo que acá digamos rebote en muchas paredes para que entre a los oídos de mucha gente y además no solo de la gente en general, quien podría estar viviendo lo mismo o podría tener una aportación importante a esto, sino también a quien pudiera colaborar para que lo que ella está promoviendo tenga eco. Sí, es que
hoy está Samara Martínez, activista, que trae todo el tema sobre la ley trasciende, donde ya tan solo escuchar, ayer hablábamos sobre esto, ¿no? Donde en muchos lados la palabra trasciende es qué. O sea, hay mucho significado para ello, pero el simple hecho de decir cuando alguien no está, cuando alguien ya trascendió, cuando alguien ya dejó una huella, cuando alguien deja un legado, cuando alguien está más allá que uno, o sea, se siente algo impactante en el cuerpo, sobre todo cuando nos dedicamos, ¿no, profe? A tener este trabajo con la gente. Y sí, porque trascender es algo así como dejar huella. Y la huella, Clau, sería algo así como la presencia de la ausencia. ¿Sí? Este estar presente a pesar de la ausencia y que justo la ausencia remarque la presencia, se oye medio raro y este juego de palabras como que hay que seguirlas, en realidad tiene su lógica y me parece que la trascendencia que deja una marca, que deja una huella y que tomado como usted lo está considerando, que es muy importante que cuando alguien deja, digamos, lo terrenal, deja esa huella, ha trascendido, ¿sí? Va más allá. Y yo lo quiero decir ahora cuando damos clase, que decimos que los maestros enseñan, y yo digo, no, habemos quienes no enseñamos, habemos quienes transmitimos, Claro. ¿sí? Transmitimos una emoción, transmitimos una forma de entender, una forma de pensar. Y me parece que Samara, no solo con la palabra trascender, que ya ella nos dirá que cómo lo ¿Por qué? piensa, ¿Por claro. qué le da el nombre de trascender a su ley? Claro. ¿No? O sea, ¿en qué momento tuvo que decidir un nombre y dijo, Trasciende? ¿Y qué significa? Para ella. No para sí, para el diccionario, para ella. no, claro. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, ahí está la ley Olimpia y tiene el nombre de quien la promovió. ¿Por qué no pudo haber sido la ley Samara? Y sí es la ley Trasciende. ¿Qué pasó por la cabeza de ella? ¿Cómo lo podemos pensar? Interesante, ¿no? Pues Claro. ya con muchas ganas de que tengamos a Samara ya por aquí. No sé si nos puedan decir cómo vamos. Está conectando. Bueno, Samara está intentando conectarse. O sea, ella ya está en comunicación con nosotros. Sin embargo, pues de repente eso pasa cuando estamos en un programa en vivo, que de repente el link no te permite entrar y crees que todo está listo y tómala. Tómala. Algo ocurre. Pero la verdad es que como todo, la espera siempre será importante porque va a venir con más fuerza, con más lógica. ¿Sí? La ley trasciende. Tuvimos además un programa del cual ya habíamos hablado de esta ley. Ah, bueno, cabe mencionar algo y sí, qué bueno que toca esto, profe, porque para que nosotros llegáramos a Samara, tuvimos el gran privilegio también de conocer a Sam, psicóloga que estuvo ya con nosotros 2 programas, y gracias a ella nosotros llegamos a este punto de tener a Samara en nuestro programa, porque es ella la que hace como este contacto. Entonces, ahorita no creo que nos esté viendo Sam, porque yo le invité, también le dije, ¿puedes estar ahí presente? Y me dijo, tengo la agenda llena. Entonces, seguramente no está conectada, pero nos va a escuchar en algún punto. Samara, no, Sam, muchas gracias por la colaboración que tienes para que lleguemos a este punto. Y que además, que nos pone en contacto con Samara, nos abrió un panorama, porque habrá que decir que en general, y lo digo tal cual lo pienso, con todo y el riesgo de equivocarme, que de pronto la gente de a pie, los que andamos así en el día sin reflexionar cosas, escuchamos palabras que las damos por hechas y de pronto no reflexionamos en ellas y tienen una importancia y un impacto que tenemos que reconsiderar. Porque de pronto escuchamos vida, escuchamos muerte, escuchamos eutanasia y entendemos de alguna manera lo que en el diccionario nos dice. Pero cuando la escuchamos con toda una reflexión, con toda una historia detrás y una lógica, la cosa cambia, claro. Con toda la fuerza.
Es que, ¿sabe qué, profe? Y les voy a compartir algo. Ayer estaba yo leyendo, formulando parte de la entrevista que se dará el día de hoy, y lo hablaba con mis hijas. Estaban mis hijas y una de ellas dijo, es que, qué increíble, mamá. O sea, pese a las condiciones físicas, pese al dolor que puede llegar a tener en algunos días, que esté luchando y que sea la voz de otras o miles de mujeres, o sea, y se lo prometo, profe, que yo sentía así, o sea, la sensación de mi cuerpo era algo así como de, qué nervio, entre privilegio, entre nervio, entre orgullo, entre tristeza, o sea, son muchas emociones las que cuando escuchamos a Samara se presentan, que de verdad es una lucha no solo social. Me da la impresión, Clau, que nos estamos quedando cortos, porque describirla, digo, no, hasta parece sencillo, porque pues yo leo lo que está publicado de ella, lo que ella misma dice en sus redes, etcétera, pero yo creo que escucharla va a ser lo mejor, porque, Ahí. claro, porque de pronto nos quedamos con palabras que me parece que sobran y otras faltan para en verdad tocar lo importante de esto. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque usted dice, esta lucha que ella ha tenido consigo misma a partir de su cuerpo, pero también a partir de sus sentimientos, de sus emociones para el logro de un objetivo que sería la ley trasciende, ¿no? Sí. Todo lo que ella ha tenido que vivir, todo lo que ella ha tenido que hacer para facilitar incluso otros procesos donde ya no implique tanto dolor como el que ella seguramente ha vivido. Y por eso escucharla va a ser muy importante, claro. Fíjese, cuando nosotros tenemos un dolor físico, o sea, y nos imaginamos miles de cosas y entonces miles de escenarios, porque a una mamá le da mucho miedo enfermarse, ¿no? Y de repente decir, y si esto, y si el otro, y todavía no tienes como nada claro, o sea, y le tememos a quizás a una enfermedad, un diagnóstico mínimo, algo que puede ser como tratado. Y uno ya se hace escenarios increíbles y de repente puedes bajonearte. ¿Y cuántos pacientes no hemos tenido en sesión donde la situación se puede manejar y aún así hay un descontrol increíble a nivel emocional? Entonces, imaginarnos, o por lo menos de este lado, imaginarme a una mujer sabiendo que hay un diagnóstico inmovible. Inmovible lo voy a decir de forma médica, ¿no? Yo siempre creo y quiero seguir pensando en que la última palabra la tiene Dios y todo puede pasar, ¿no? Entonces, cuando hay una mujer con algo, con un diagnóstico médico ya como inmovible, certero, y aparte, aún así, sacar fuerzas, ¿de dónde? Eso es lo que vamos a saber, ¿no? O sea, el día de hoy traemos ganas de saber de dónde, quién sostiene a Samara, cuántas cosas no. Por eso ya estamos así como deleitándonos la entrevista y nomás no podemos. ¿Ya nos escuchas? Hola, Samara. Hola, ¿qué tal? Buen día. Samara, qué gusto escucharte. La verdad es que, primero que nada, quiero agradecer tu presencia, ofrecerte disculpas por la espera, pero la verdad es que quiero que sepas que estamos muy emocionados. Yo soy Juan Varela y le dejo la palabra a Claudia Mireles, con quien has tenido ya contacto. Hola, Samara. Gracias por la vida. Casi no escuchamos, no sé cómo es que vamos a llevar el programa, ojalá nos puedan decir en cabina, creo que ya estamos. ¿Ya está? Aquí, a ver, ya aparece. Y nada, yo no veo nada, ¿está bien? O sea, no los voy a poder ver. Qué pena, Samara, pero te estamos escuchando y muy bien y muy claramente. Por la página tampoco se podrá.
Bueno, no nos han comentado nada, Samara. No sé si también en nuestro live se está viendo, porque creo que sí. No, ¿verdad? Pero solo la imagen. Qué pena, Samara. Ojalá que durante ahorita en unos minutos se pueda arreglar la situación. Mientras tanto, bueno, no perdamos ni un minuto más, Samara. Muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación a En Sintonía por parte de Univit. Sabemos que puedes estar muy ocupada, quizás ya son muchas entrevistas, o mucho tiempo que le entregas a las redes sociales, entonces agradecida enormemente que estés aquí con nosotros. No, al contrario, para mí es expresión y bueno, siempre muy contenta de poder compartir y hablar de estos importantes temas. Así que muchas gracias. Samara, quiero que sepas que debatimos qué preguntar. Y te voy a decir por qué. Porque de pronto, ahora sí que has trascendido tanto y te han entrevistado tantas veces que hacer preguntas nuevamente podría incluso significarte cansancio, no sé, ya nos lo dirás. Pero más allá de eso, la gran importancia de lo que estás haciendo. Y entonces, sí queremos enfocarnos, por supuesto, en la ley trasciende, pero bueno, tienes que saber que este programa en sintonía tiene un halo siempre de hablar, es un temas de psicología. Por tanto, hoy no tendrá que ser la excepción y sí abordar temas humanos y precisamente contigo porque nos llena de mucha emoción y por eso le quiero decir a Claudia Mireles, quien su trabajo profesional clínico tiene que ver mucho más con este tipo digamos, de enfrentamiento a la parte emocional, a la parte sentimental y por supuesto humana. Clau, ¿qué le parece? Vamos a iniciar, nos gustaría mucho, Samara, que nos ayudaras teniendo más información de ti sobre quién es Samara Martínez detrás de la causa. Siempre luego es difícil responder esa pregunta, ¿no? Porque creo que todos los años o luego en procesos muy difíciles de afrontar, pues la vida te hace cambiar de manera, no sé si instantánea, pero sí de manera muy rápida. Entonces, igual si esa pregunta me lo hubieran hecho hace 6 meses, quizá hubiera sido otra, pero pues de manera general, pues sí, soy una ciudadana pues común y corriente, pero con la gran diferencia de que quiero cambiar, ¿no? Con mi historia y con mi experiencia de vida y sobre todo, pues con toda esta adversidad que quiero cambiar en materia de derechos humanos a México. Y esa cuestión nace, creo yo, de la disciplina, pero también del amor a la vida. Soy una mujer muy soñadora que, pues ahora sí que ni una enfermedad terminal me detiene para cumplir las metas y que si bien obviamente no son los sueños que siempre he tenido, porque uno nunca sueña con padecer de una enfermedad incurable, pero pues eso, soy una persona que creo yo trata de convertir la oscuridad en luz siempre que se puede, pero pues con el propósito de cambiar no solo mi vida, o sea, tener un impacto en los demás y mi lema de vida siempre ha sido inspirar y trascender y eso trato de hacerlo todos los días, de inspirar a las demás personas y pues que con esa inspiración, dejar cierto legado que te ayude a la trascendencia, ¿no? Y no solo hablo a una trascendencia física, sino a verdaderamente dejar una trascendencia en las personas. Oye, Samara, creo que todo esto tiene como un punto de partida, dónde inicia, cómo inicia. Estábamos leyendo antes de que entraras al aire tu desempeño académico, social y todo esto, pero hay una Samara que hija, hermana, vaya, como tal, ¿no? Estamos hablando del ser.
¿qué hay de Samara en este tono personal? Bueno, como hermana, tengo dos hermanos, uno mayor y uno menor, que también siempre son pilares muy importantes en mi vida y que siempre lo han sido. Con el menor, bueno, puede ser una relación más estrecha por las situaciones que hemos vivido también en entornos hospitalarios. Eh, Afortunadamente tengo pues una familia que me apoya a cabalidad, ¿no? Con esto y que siempre ha apoyado mis sueños desde pequeña. Sueños, ahora sí que sueños locos, pero también muy hermosos. Entonces, ese es un gran privilegio, creo yo, ¿no? O sea, el contar con el apoyo de quienes te aman y de quienes tú amas, por supuesto. Siempre desde niña, pues muy activa, ¿no? En muchas actividades, muchos años practiqué deporte hasta que por cuestiones de enfermedad dejé de poder hacerlo, ¿no? Precisamente porque pues mi cuerpo no daba, no podía más. Em, pero también siempre muy aplicado, o sea, la verdad es que me gusta mucho el estudio, sí era como niña de los plumones, y pues ese estudio y esa disciplina me llevaron a hacer grandes cosas en lo académico. Luego la gente piensa que pues por tener ciertas condiciones la parte educativa o académica se ve ciertamente como limitada, ¿no? Y en mi caso, pues siempre me he esforzado por llegar, ¿no? A materializar grandes sueños en lo académico. Pues tuve también la fortuna y el privilegio de estudiar mi licenciatura, soy periodista, tengo una maestría en desarrollo humano por la Universidad La Salle. Me fui a estudiar un tiempo a España, a hacer una especialidad en cobertura de crisis y conflictos sociales. Eh, Ahora, pues por parte de Ley Trasciende, pero también es parte como de la formación. He tenido la fortuna de impartir incluso clases en universidades como Oxford. Entonces, pues sí, hay una parte como profesionista que luego la gente no ve, ¿no? Porque solo pues conocen ahora por la parte de esta lucha, pero que todas las herramientas del pasado me han ayudado a consolidar y a construir de manera, puedo yo decir, estratega e inteligente lo que está sucediendo ahora. O sea, eh, quizá sí, yo, pues no sé, soñaba con, ejemplo, dar los reportajes en la televisión y quizá ahora, pues de cierta manera, siento yo que he tenido la capacidad, pues por todas estas herramientas, de construir pues un mini medio de comunicación, ¿no? Porque yo así veo mis redes, no veo como esta parte de creador de contenido, que sea cada persona que haga videos, pues la verdad es que no, o sea, para mí me ha servido como medio de comunicación para compartir, pues no solo mi historia, sino crear una estrategia pues nacional fuerte para difundir esto de Ley Trasciende, que ahora, bueno, me ha abierto como muchas puertas. Y nada, siempre muy perseverante de soñar en grande y nada me ha frenado a eso. Entonces, contenta la verdad y pues siempre adquiriendo muchas herramientas que ahora aplico en lo que me dedico hoy en día. Escucharte, Samara, invita a seguir, invita a contemplar la vida, digamos, mirarla de una manera distinta. Y entiendo por lo que dices que tu formación, me gusta mucho que hayas utilizado esa palabra porque a mí me da como que cuerda hablar de la formación, porque entiendo que la instrucción, digamos el tema cognitivo, el desarrollo de habilidades vía temas académicos, pues está padrísimo, pero tú hablas de formación donde todo se incluye y le da precisamente forma a la Samara Martínez, que irradia una forma de ser al mundo y que tiene una lógica que la sostiene. Y parafraseando a Claudia Mireles, quien presente está y que no, espero que me colabore con entender esto, tocaste el punto de la familia.
Sí, tocaste el punto de la familia como sostén a todo esto. Y entonces, por supuesto, la pregunta que está planteada, ¿no? Como cuál es el lugar que ocupa tu familia, pues ya está dicho, pero a mí me gustaría casi personalmente escuchar algo más en torno a cómo viviste, cómo tu familia vivió esta situación que más tarde será una pregunta, ¿no? Pero por ahora esta vicisitud, este avatar que has tenido que atravesar de esta gran estudiante ahora a una mujer que se dedica a promulgar, a buscar, a que se actualice una ley, etcétera. ¿Cómo la familia tiene este soporte para ti? Fíjate que o sea, desde chica yo me acuerdo que cosa rara que dijera, o sea, en cuestiones de sueños, ¿no? Eh, Mis papás siempre creyeron que lo iba a lograr y con el paso del tiempo o sea, lo he logrado. Puedo decir incluso que muchas de las cosas que de chica me propuse, ahora incluso con cuestiones de la ley, de otra manera, pero se ha logrado y eso es, eso es muy hermoso, ¿no? Entonces, nos ubicamos precisamente en 2021, cuando empiezo como con temas mucho más fuertes de salud. Y en 2021 iba a empezar con toda esta parte de operaciones, cirugías, trasplantes y demás cuestiones, en donde yo desde ahí como que fui muy clara y determinante y hablé con mis papás y les dije, bueno, si en un futuro algo sale mal, ¿no? Porque nadie está exento de que le pasen este tipo de cosas, y menos en una realidad como la mía. Yo no quiero vivir conectada a una máquina. Entonces yo fui muy claro con ellos. Eh, y su apoyo fue rotundo, o sea, al punto de decir, pues te apoyamos, pero obviamente en ese momento pues no era realidad, no era como en el futuro si sucede, bueno, pues vamos a apoyarte. Pasa 2021, 2022, 2023, 2024, que en esos años se vienen pues distintos trasplantes, muchísimos duelos, más de los que creo yo una persona es capaz, ¿no? Como de aguantar o de soportar. Y en junio del 2024 es cuando yo tomo la decisión por dignidad, pero sobre todo por amor a mi cuerpo, de pensar en la eutanasia no como en un acto de rendición como mucha gente o sea, pudiera pensar, no como un acto de pues, me voy a morir, eso lo sé, ¿por qué? Porque ya intenté todo lo que médicamente es posible y lo que me ofrecen ahora es vivir conectado a una máquina 10 horas al día por el resto de mi vida, sabiendo que eso tiene un promedio de 5 años de vida. Y entonces yo me acuerdo, a ver, no voy a llevar ni a los 35 y eso está bien. Pero, pues si me voy a morir, voy a enfrentar a la muerte de la mejor manera. Y es ahí cuando empiezo un tanto con la lucha, ninguna de las dos partes imaginándose pues todo lo que iba a suceder, ¿no? Todas las puertas a las que he tenido oportunidad y los espacios, obviamente, que tengo oportunidad de asistir. Y no puedo decir que no me creyeran porque saben que cuando pongo ahora sí que la determinación en algo, si algo me ha caracterizado desde pequeña es trabajar y trabajar hasta conseguirlo. E incluso puedo decir, estudiar mucho al respecto y prepararme para hacerlo. En octubre del año pasado, que todo esto explota cuando llegó al Senado de la República, pues nada, mi mamá simplemente volteó y me dijo, sí es cierto que si tú me dices que vas a construir un castillo, lo vas a hacer. Y la gente luego piensa que se necesitan muchas cosas o muchos conectes, ¿no? Para hacer un cambio, o que incluso se necesitan apoyos o, ¿cómo diré? Como estos patrocinios, ¿no? Económicos, y la realidad es que no. O sea, yo así como una simple ciudadana y una simple mortal como lo somos la mayoría de los mexicanos que no tenemos
ni conectes, ni estas cuestiones como fuertes, ¿no? De ayuda, simplemente se necesita mucha determinación y mucho trabajo. Y claro que el cuerpo duele, y claro que todos los días es una batalla, no contra el mundo, contra el cuerpo enfermo de uno, ¿no? Pero creo que aquí es la diferencia de lo que puedes hacer, o sea, en el mundo con una muy buena determinación y con un objetivo muy claro, que para mí siempre ha sido ayudar a los demás en momentos determinantes y de mucha vulnerabilidad en su vida. Entonces, ha sido un transicionar extraño porque eh, uno no se pone a sí mismo el título de activista. Ese título pues te lo da, yo creo, la misma sociedad, los medios de comunicación, ¿no? Y he recibido mucho más amor del que pensé y eso me mantiene muy viva, o sea, sin duda alguna. Y nada, me mantengo estable, contenta, pero pues sí trabajando para alcanzar algo que al final de cuentas va a tener un beneficio para todos. Yo te escucho, Samara, y de verdad que sí, o sea, medio programa yo tengo que decirte que como mujer, creo que eres de este tipo de mujeres que, ya sabes, ¿no? Como estas heroínas que ya están en las monografías y así, tendría que haber una tuya, o sea, neta, tendría que haber una tuya donde, porque creo que nos invitas a muchas a dejar de lado tantas cosas banales. Hay tanto atrás, tanto por qué luchar, tanto hoy estando en este mundo terrenal que a veces de verdad que desperdiciamos el tiempo en pura pendejada. La verdad es que Discúlpeme la palabra, profe, pero sí, la realidad es esa. sí, cuando hay cosas que en verdad trascienden o deberían Totalmente, trascender. totalmente. ¿Sí? Samara, quiero ofrecerte disculpas por quizá no saber plantear la pregunta, porque utilizas la palabra me voy a morir así con una naturalidad y yo Sí. entiendo que de pronto no es tan simple. El ser humano cuando nace no sabe qué le va a gustar, hablando de fútbol por el tema del mundial, a qué equipo le va a ir, qué gusto va a tener, qué comida va a ser la de La favorita, la ¿no? favorita, Ajá. e incluso su orientación sexual y muchas cosas, pero sí sabemos implícitamente que vamos a morir. Y de pronto, casualmente, no tenemos como los productos fabricados una fecha de caducidad, eh, pero sabemos también que en cualquier momento podría suceder y sin embargo, también hacemos planes para cuando sea grande. Hay para cuando sea grande, ¿no? Y de pronto, pues la vida no nos alcanzó. Entonces, estoy tratando de contextualizar y la verdad es que es utilizar la pregunta, porque para mí es muy fuerte. De pronto, Samara, es cierto que dices, estoy destinada a estar conectada 10 horas y eso significa 5 años, etcétera. Entonces, si quieres responder, responde, si no, habla de lo que quieras, pero a mí me gustaría que quien nos está escuchando sepa algo más, porque de pronto, ¿qué está pasando en la cabeza de alguien tan importante como tú cuando sabe que es finita y que aparentemente hay una fecha? Y lo digo ¿por qué? Porque somos mortales y eso significa que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. De hecho, hacemos algarabía en noviembre con el tema de la muerte porque le ponemos mucha distancia. Y de pronto tú lo dices tan cercanamente. ¿Podrías decirnos algo al respecto? Sí, claro. Yo creo que cuando uno aprende a amar la vida, aprende a entender que se va a morir. Así de sencillo. El amar la vida tal cual como es, sin intentar cambiarla, ¿no? O sea, luego vivimos atascados en esta cápsula, yo creo como de, es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así te tocó, ¿no? O sea, yo soy muy estoica en ese tipo de cuestiones, o sea, a mí yo si algo digo me ha salvado mi mente, es el estoicismo en donde pues solamente puedo pensar y
orientar mi mente a que utilice la energía que tiene en cosas que sí dependen de mí, ¿no? Y no cosas externas. Para mí es eso, he aprendido a amar tanto la vida y por consecuente se aprende a amar la muerte. No desde esta cultura de la muerte, no, desde la cultura de una realidad que todos o no, enfermos o no, nos va a pasar. Esto hace, a ver, evidentemente no es como que todos los días piensen, me voy a morir, no, porque así como puede suceder un año, puede suceder mañana, al igual que a alguien enfermo o no enfermo, a alguien totalmente sano le puede suceder. ¿Qué pasa? Que cuando no ves la muerte de cerca o no has tenido contacto de cerca con alguien en agonía en un hospital, con alguien que vivió un proceso de decadencia fuerte, en un accidente incluso, pues por alguna razón creo que a pesar de que es lo único que todos tenemos en la vida, y hay una frase que me encanta que es, lo único seguro de estar vivo es la muerte. Pero por alguna razón creemos que eso no va a pasar, ¿no? Y entonces, claro, y digo, está bien, es parte natural de la vida, planeamos y vivimos como si eso no fuera a suceder. Y está perfecto, pero pues yo siempre digo, a ver si es lo único que tenemos seguro, porque así como planeamos casarnos, tener hijos, eh, trabajar, pues ¿por qué no planear también en esta cuestión, incluso hasta de contratar, ¿no? Un servicio de gastos funerarios, porque al final de cuentas yo siempre lo he visto que es mi responsabilidad. Y a la gente le parece tan raro, y me voy hace algunos años. Cuando yo tenía 18 años, me acuerdo que llegué al banco solicitando un seguro de gastos funerarios. Y la persona que me atendió se me quedó viendo bien rara porque, pues claro, como pues una chavita, ¿no? Solicitando eso. Y yo desde ahí le dije, o sea, tenía algunas enfermedades, pero ninguna tan fuertes como las de ahora. Y me dice, pero pues si estás bien joven, ¿por qué vienes a contratar eso? Y yo le dije, pues sí estoy joven, pero los jóvenes también se mueren. Y se me quedó así como, pues impactada, no sé, del pensamiento. Pero siempre ha sido como, o sea, este pensar muy claro. Y ahora con esto viene a agudizarse más, ¿no? Eh, Antes de estar en una etapa terminal, pues éramos la enfermedad y yo, pero cuando entra esa parte en donde ya has estado a punto de morirte y entra un estado terminal en donde sabes que te quedas cierta cantidad de tiempo, pues entra la muerte. Y haciendo alusión a lo del estoicismo, pues yo a la muerte obviamente no le voy a ganar. Hasta la fecha, que yo sepa, pues nadie le ha ganado, ¿no? Y dentro de mi pensar y desde mi inocencia, pues fue decir, pues si me voy a morir, ¿por qué lo digo natural? Porque pues es la cosa más natural del universo. No puedo controlar la muerte, pero sí tengo y quiero creer que tengo la capacidad de controlar y de cambiar una legislación que me ayude a poder morir, y no solo a mí, a cualquier persona que sufra de una condición muy grave de salud. Entonces, ¿por qué se habla desde la naturalidad? Porque pues es natural, es eso, que nos hayan enseñado a no hablar de ella porque si no llega, a no prepararnos porque si no llega, se me hace la cosa más doble moralista del mundo porque pues en noviembre, como bien mencionas, si hacemos esta alusión y esta apología y toda esta cuestión, digo que está perfecto, pero en la realidad es que tenemos muy poca conciencia de eso. Y creo que el ser más consciente, el resultado es que amas más la vida, valoras más el presente, valoras más un beso, valoras más sentarte a comer con tu familia, una plática, y sí, como dice Claudia, dejas de preocuparte por cosas tan banales que no nos aportan nada a la vida. O sea, yo luego en este mundo, ¿no? También tan ya estigmatizado en redes sociales, veo tantas cosas
Y por ejemplo, la gente, o sea, de perder el tiempo, creo yo, o de aplaudir cuestiones muy banales que digo, qué falta de desaprovechar el tiempo, híjole, es que siempre lo he dicho, si tú tienes salud, tienes todo para cambiar el mundo. Y hay personas que incluso con esa salud prefieren pues destinar, ¿no?, el tiempo a otra vida y pues bueno, yo no soy quien para decir que haga cada quien con su tiempo, pero sí creo que el amar la vida a cabalidad te hace entender este proceso de finitud que todos tenemos, algunos quizá más temprano que otros, pero pues que al final de cuentas ahí está. Oye, Samara, estoy escuchando de manera así como que muy concentrada y te imaginé en el banco a los 18 años haciendo preguntas sobre este seguro y todo eso, pero y se me viene una pregunta así como que muy genuina, porque neta que esto no estaba como ni en mi hojita ni en nada, ¿no? Pero, y creo que son las preguntas que pueden llegar aún más a la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar posteriormente. ¿En qué momento, o sea, a tus 18 años, qué ocurrió? O sea, ¿qué estaba ocurriendo en tu cuerpo? Porque quiero pensar que algo, ¿no? Que el cuerpo avisa de algo, a ver, como que tenemos que estar viendo este rollo, o sea, hay que acercarnos más a este tema. O sea, ¿qué estaba ocurriendo orgánicamente, biológicamente, psicológicamente, incluso en Samara a los 18 años para que tuviera como el estarse acercando y hoy las morritas de 18 años se están acercando a otro rollo, o sea, están viendo con qué van a salir, a qué fiesta van a ir? ¿Por qué Samara tuvo esta necesidad de acercarse a ver un tema tan drástico y es más, ya voy a utilizar la palabra trascendental de estar buscando un seguro de vida? Creo que es por cuestión de responsabilidad, ¿no? O sea, en ese momento, sí, ya tenía dos enfermedades, que era la hipertensión y la dislipidemia mixta, pero Ok. no, son enfermedades, o sea, son enfermedades incurables, pero vaya, o sea, que no es como, digo, bien cuidadas, no te mantienes en hospitales ni en procesos tan duros como los que hoy tengo. Y estaba muy estable, o sea, de eso lo tenía desde los 16, muy estable, la verdad. Pero simplemente, no sé, siempre en esos aspectos como de mundo de adultos, he sido como muy consciente y para mí una de las responsabilidades es no dejar ningún tipo de gastos a las personas que se quedan, ¿no? Entonces, porque morirse es caro, o sea, todo es caro y todo cuesta. Y entonces a los 18 que empiezo a trabajar y que ya empiezo a ganar como mi dinero, la primera cosa que hice fue contratar un servicio de gastos funerarios porque claro, en esta Ok. cuestión de, pues yo voy a ser responsable de que si algo pasa, pues no dejar una carga económica a mi familia. Y no fue tanto por la enfermedad, fue como siempre he sido muy de pensar a futuro y en las responsabilidades que nos tocan hacer, ¿no? Entonces, pues así de sencillo, o sea, no sé, mi mente siempre ha funcionado en, en asumir las cosas que nos corresponden. Y así como nos corresponde prepararnos para elegir a qué queremos dedicarnos, ¿no? Y las relaciones que formamos, pues dentro de esas preocupaciones innatas, para mí debería sí o sí, estés sano o estés enfermo, una preocupación debería de ser, pues, qué va a pasar el día que fallezca, porque si igual la gente no sabe, pero es mucho más caro realizar el proceso una vez que una persona muere, a que si tenemos esa prevención. Lo que pasa es que también tenemos muy poca cultura de prevenir, de contratar toda esta parte de servicios funerarios, de pues una previsión que es sumamente importante. Y justo ayer, antier, en estos días, vi una frase que decía que desde chicos planeamos una boda que no sabemos si va a pasar o no, Ujú. pero nunca se nos enseña a planear el final de nuestra vida sabiendo que es lo único que sí va a pasar. Y es que así somos, no sé, como sociedad así nos han inculcado.
porque claro, nos han enseñado que hablar de muerte es algo malo cuando pues no lo es lo contrario a la vida. Y entonces por eso hago alusión que al ser lo contrario a la vida, pues es amarlo la cabalidad. Y cuando entiendes ese amor a la vida, sin las banalidades que existe, o sea, el amor puro de la vida, pues tácitamente o casi naturalmente hablar de estos temas y vivirlos como se deben de vivir. Me llama la atención y quiero, por favor, que enfoquemos una frase que dice Samara. Dice, no todos los días estoy pensando en la muerte. Y la verdad es que entonces todos los días está pensando en vivir. Sí, claro. Y sí, quisiera transmitir esta emoción que siento justo en esto, porque este devenir discursivo de planear, por ejemplo, la boda, que quién sabe con quién y quién sabe bajo qué circunstancias se va a dar y a lo mejor no se da. Sí, que a la mera hora el canijo ya dice, di aquí no soy, Sí. ¡Juímonos! Claro, y no solo eso, sino que además, mientras ella habla, y Samara, quizá tienes que saber que nosotros en este programa, que sí es cierto que abordamos todos los temas con la formalidad que implica, también nos damos esa chance de reírnos porque de pronto es necesario. Y yo diría hasta útil, ¿verdad? Entonces no es la excepción, ya escuchaste a Claudia. Y entonces cuando yo te estoy escuchando que dices, pues planeamos la boda, yo desde el lado masculino y tal vez machista digo, claro, eso es como ir a la muerte. Casarse es como ir a la muerte, ¿no? Y sin embargo lo decimos de broma, lo decimos jugando y quizá muy en serio, pero es algo que podría no suceder y sin embargo la muerte esa que ni qué, y que tú hables con esa naturalidad nuevamente, como no estamos acostumbrados, pues es una gran enseñanza, Clau, ¿cómo ves? Sí, porque justo, ¿sabes qué, Samara? Que, por ejemplo, en la familia ocurre que de repente estás con las hermanas o, bueno, yo tengo a mis hijas y el día que pase, y entonces me callan, o sea, en chinga me callan así de, mamá, no digas eso. Y yo, no, pero es que espérate, yo les tengo que decir que en ese cajón, ¿no? O sea, en el cajón del lado izquierdo, y entonces de repente es de, cállate, por favor, no digas eso. Ay, qué bárbara. Te gusta hacernos enojar. Y yo es como de, pues es que en algún punto, yo en lo personal, Samara, te voy a compartir algo así en 2 segundos. Yo soy viuda y recuerdo que no, ya me pasé los 2 segundos. Espérame tantito, dame chance, un poquito más. 2 minutos. Y de repente, el día que iba al hospital con mi esposo, él iba en el asiento de enfrente y iba, obviamente yo atrás, y él iba escribiendo un mensaje. Entonces yo decía, pues, ay, él siempre en el teléfono. No, él iba preparando un mensaje para mí y el mensaje aún lo tengo a 7 años y él iba poniendo así como de, si algo me ocurre, si esto pasa, vas a ir y así, al cajón de tal, con la persona tal, ¿no? Entonces yo lo leí y lo que contesté fue de, cállate. O sea, no estés diciendo, dije una bochería, ¿no? Que no voy a repetir. Y entonces, él me puso, nunca olvides que te amo. Y obviamente, a 7 años, digo, ¿cómo hay personas que incluso no sabiendo qué va a pasar, siempre hay algo en el inconsciente que nos dice, ponte pilas, esto es algo seguro? Este Sí, silencio. por supuesto, o sea, o sea, el momento obviamente difícil, no me puedo imaginar lo que te tocó vivir, Clau, en este punto, pero pues justo creo que también es la responsabilidad no solo para con él, sino en caso para con su familia, ¿no? Y eso, estarlo pensando, porque yo, no sé, yo puedo decir y me ha tocado que uno sabe cuando no es
fíjense, voy a decir algo un tanto arriesgado y la gente igual puede decir, ay, está loca, pero para mí el tener el tiempo incluso de planear, de prevenir, de saber que esta es una realidad latente, es verdaderamente un privilegio porque te da tiempo de planear y de hacer muchas cosas que no te da la vida si es por un accidente, obviamente, ¿no? Y que también te da el proceso de cerrar muchos, no sé, muchas relaciones, de perdonar lo que se tenga que perdonar, de Sí, platicar, de decir te amo, de justo. decir las cosas de frente, ¿no? Porque luego cuando suceden de manera repentina, creo que es mucho más doloroso, como quiera, y esa es la parte que también creo que rescato, o sea, que en esos momentos, ¿no? La responsabilidad que tenía tu esposo en cierta previsión por ti, por tus niñas, pues me hace pensar que obviamente era una persona consciente y responsable de su realidad. Y ahora yo lo veo así, o sea, el tener incluso esta posibilidad que digo nuevamente, puede pasar o no puede pasar, ¿no? Porque no sé si mañana pueda suceder Sí. algo extraordinario, pero si todo va con los tiempos que debe de ser, yo veo como este privilegio de poderme despedir de las personas que quiera despedirme, incluso siempre lo he dicho, yo, así como celebramos la vida y hacemos el típico baby shower, a mí me encantaría hacer lo contrario, que es un Thanato shower, esta fiesta en donde pues puedes despedirte, puedes hacer una celebración y honrar tu vida, porque la vida al final de cuentas pues no se mide en la cantidad de años transcurridos, sino en la calidad. Y yo puedo decir que la he vivido intensamente, pues, con un cuerpo enfermo sí, pero con un corazón súper vivo y una mente que piensa al mil y un alma que siente al mil. Y eso entonces es cuando digo, pues sí, la vida en cuestión es eso, es disfrutarlo al 100% con lo que se tiene. Y nada, yo lo veo como un gran privilegio que pues la vida me está regalando el poder vivir incluso con mi familia un duelo en vida y en hacernos más conscientes de que no puede haber un mañana y que todo se quede en hoy, ¿no? Ujú. Entonces, esas son como de las ventajas que yo puedo decir que te dan este tipo de situaciones cuando puedes pues prever la situación. Sí, justo es lo que estaba pensando, profe. Samara, parecería como que estás teniendo, como si mencionaras, sin darle esas palabras, el privilegio de tener un proceso que te permite disfrutar la vida de una forma, desde una conciencia, despedirte de una forma consciente, respetuosa, amorosa. Pero también, Samara, supongo que han habido durante este proceso algunas relaciones eh, que te han marcado, algunas personas que también se han bajado del tren, ¿no? O sea, que de repente, sin querer queriendo, nos rompen el corazón, sabiendo que quizás no tienen la capacidad de mantenerse en este proceso. ¿Ha ocurrido durante este tiempo, Samara, también gente que ha Sí, roto tu corazón? sí, por supuesto. O sea, sucede más de lo que uno pensaría. Y hay muchas estadísticas, ¿no? Que nos hablan que la mayoría de las personas con enfermedades, pues que implican un cuidado extraordinario, son abandonadas, principalmente por sus parejas. A mí me pasó en mi segundo trasplante, en medio de toda la adversidad, en medio de situaciones muy difíciles, en verdad, de vida o muerte. Eh, en ese entonces, bueno, ahora ex esposo, pues no pudo con la carga, no tenía las herramientas necesarias o simplemente no quiso y decidió hacerse a un lado. Entonces, pues habrá personas que les sorprenda lo que voy a decir, pero pues lo he dicho muchas veces, es de los duelos más grandes que he tenido, más incluso que el de perder mi propia salud, ¿no? Y eso luego a la gente es, pero ¿cómo? Pues sí, porque claro, nunca piensas de la persona que te juró
pues ahora sí, ¿no? Como decimos, amor eterno, que sea la misma persona que más daño te pueda hacer y que no pueda tener un grado de humanidad ni de empatía para al menos pues esperar a que la situación mejore y simplemente hacer el acto, ¿no? En medio de un hospital en donde pues te estás debatiendo literalmente la vida y la muerte. ¿Qué entiendo ahora después de más de 2 años de eso? Pues que no todas las personas estamos preparadas para cuidar, no todas las personas tenemos la misma fortaleza para acompañar. Y esto es muy sencillo, porque cuando uno no tiene la capacidad de sostenerse a sí mismo, mucho menos va a tener la capacidad de sostener a los demás. Algo que me ha enseñado mucho la enfermedad es que al final de cuentas es como un embudo de café, ¿no? O sea, pones tú todo el café y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, pues lo mejor, lo más rico. Todo lo que no sirve se queda en el embudo y eso va a la basura. Y así me ha pasado con amistades, obviamente con esta separación que ha sido bastante dolorosa, pero que también, bueno, ahora a la vuelta, ¿no? De varios años, puedo platicarlo libremente y también dar voz a muchas mujeres que pasan por eso, porque hay estadísticas en nuestro país en donde aseguran que alrededor del 70% de las mujeres en situaciones de enfermedades crónico-degenerativas son abandonadas, cuando no se ve la misma situación al revés. O sea, es decir, el tema de cuidados, pues también es un tema de género, porque se ve cuando iba a mis sesiones de hemodiálisis, del turno digamos, ¿no? Éramos 9 pacientes, 6 de ellos eran hombres y 3 éramos mujeres. Y los hombres siempre iban acompañados de sus esposas, de sus hermanas, de sus hijas, es decir, siempre había esta figura cuidadora, ¿no? O sea esta figura, no sé, materna, esta figura femenina al cuidado, pero a las mujeres siempre nos veía solas, no había este apoyo. Y es un tanto el mismo fenómeno social que se ve en los reclusorios femeninos, ¿no? En donde en los reclusorios masculinos pues están las filas, ¿no? Para llevarles comida, ir a visitar y demás. Pero en los reclusorios femeninos no, las mujeres la mayoría de las mujeres son abandonadas. Y esto es que también, bueno, si observamos desde una perspectiva un poco más externa a la sociedad, pues sí, obviamente la agenda de cuidados a quien socialmente nos han hecho creer que corresponde, pues a las mujeres totalmente. ¿Y qué pasa? Y ahora digo, lo veo así, yo no puedo decir, pues no quiso, no, yo lo veo como no pudo, y claro, pues cuando empieces a ver que el barco se está hundiendo, tienes de dos. O te quedas a ver de qué manera reparas el barco y ayudas a salvar la situación, o lo más fácil y lo que muchas personas hacen, pues es retirarse, ¿no? Y en cuestión de amistades, pues obviamente también es difícil porque yo he transitado todo esto en mis 20, ¿no? Y a los 20 nadie quiere acompañar a, pues a su amigo, a su compañero. Digo, lo voy a decir muy, muy burdo, pero es la realidad, pues quién cambiaría una fiesta en un antro por estar en hospitales. Pero bueno, esa es la realidad que toca vivir. Hay personas que se han quedado o que han sumado y que han sido maravillosas, pero pues también el amor y el cariño no es algo que debemos de pedir, es algo que la gente que quiera te lo va a dar de la mejor manera, sin duda alguna, pero pues sí es más difícil estando en una situación así, sin duda alguna. Qué difícil, qué difícil. Samara, vamos a hacer una pequeña pausa, pero te dejo una reflexión para que al regresar puedas continuar, ¿te parece? ¿Quién sostiene a Samara cuando ella lo necesita? Regresamos en un momento a escuchar a Samara, ¿vale? No hemos soltado transmisión.
en sintonía. Se está haciendo una breve pausa con un tema muy, muy, muy polémico, que bien valdría la pena darle mucho seguimiento. Vaya invitada que tienen en sintonía Claudia Mireles y el Juan Varela. Vale la pena seguir extendiendo esta reflexión. Mi querido Juan Varela, ¿qué pasó? Aquí te hago un poquito de... se sigue en vivo aquí de estar en lo que solucionan allá el... ¿Qué tema, ¿Qué tema están tratando? Aquí estamos en vivo. Se está en vivo. Bueno, queridos amigos, se está haciendo una pequeña pausa. La idea es que tengamos a nuestra invitada que plante rostro y que esté con nosotros, y se está solucionando la parte técnica. Estaba viendo que hay una nomenclatura, fíjate, que se llama, no sé si sabían, ya está legislado, la ortotanasia. Bueno, yo estoy muy ajeno a este tipo de temas. Fíjate que son preguntas son preguntas que Samara nos va a responder. El contexto, Alex, es precisamente que estuvo con nosotros Samantha Ursúa, que es una psicóloga. Está todavía. Estuvo con nosotros en el programa hablando precisamente de la eutanasia, de la autotanasia, incluso de la discanasia, que son conceptos que de pronto uno tiene que conocer para entender. Y justo hoy vamos a tratar de que quien lo está viviendo en carne propia y que ha promulgado mucho de las bases para que la legislación de la eutanasia se dé es Samara. Y por eso estamos de verdad hasta nerviosos, a diferencia de otros programas, porque pues, nosotros normalmente tenemos el control teórico, hasta la broma la tenemos clara. Y sin embargo, hoy hablando con un personaje como lo es Samara, tenemos que decirlo así, es un gran personaje, es una gran persona que tiene una historia de vida que ya estás escuchando y que forma parte de lo que como tal se da para que esta ley ojalá trascienda, y la ley trascienda, porque está en esa pugna todavía. De hecho, es una pregunta que yo traigo para temas de legislación, ¿no? Hasta dónde se ha encontrado con hipocresía política, porque hay quien se agarra de ella para aparecer en la foto seguramente, pero también hay quien dice, sí, es cierto, y va a colaborar, por un lado. Por otro lado, también es cierto que se ha enfrentado con diferencia, muy seguramente a la discriminación, muy seguramente también se ha enfrentado a la crítica, ¿no? Por supuesto. Además es una chava brillante académicamente. Yo digo, qué pena, y lo digo abiertamente, Samara, discúlpame, pero qué pena que una chica tan brillante en lo que hace, que además es periodista, con maestría, con doctorado en la Complutense de Madrid, en desarrollo. Una chava brillante tenga que desenfocarse y darnos tanto, ¿sí?, para hablarnos de lo que ahora resulta que es lo que más nos va a dar, porque periodistas va a haber un chingo, y perdónenme la palabra, pero va a haber muchos, y sin embargo, y brillantes, por cierto, y sin embargo una mujer con toda esta historia que puede trascender y entregará su vida para que esto suceda, es demasiado, es demasiado. Sí, yo fíjate que yo pienso que este tema trasciende al periodismo, trasciende religión, trasciende, lo pones como en el epicentro multidimensional, sobre todo en un México que viene de una cultura mocha, y con todo el perdón de la palabra, yo tengo de una muy falsa moral, ¿no? Entonces, entran en juego muchos elementos. Fíjate que mientras estaban en programa, yo estaba tratando de buscar los sustentos jurídicos, médicos. Se habla precisamente de este juramento que hacen los
los médicos de luchar por la vida hasta el último, Es una pregunta hasta el para último ella. momento. Pero fíjate, y antes de entrar al aire, platicarnos todavía un poco acerca del tema. Se me vino a la mente un elemento que es la muerte digna. ¿En dónde? Ya estamos hablando de otro tipo de temas. ¿Dónde radica la dignidad de la muerte? Cuando ves a una persona que de verdad ya está sufriendo demasiado, ¿no? O puedes evitarle ciertos. Pues justo Samara fundamenta mucho de lo que está haciendo en eso. Precisamente, hace un momento hablábamos precisamente de la dignidad humana. Y cómo la muerte no tiene que ser arrebatada, arrebatadora de la vida, sino más bien un proceso al cual todos tenemos acceso, todos vamos a llegar, ya sabemos que la muerte nos es inherente, y sin embargo el cómo y el cuándo, pues no. Y casualmente esa forma está siendo utilizada como para trascender, porque casualmente es una mujer que ha estado enferma durante mucho tiempo, 10 horas tiene que estar conectada para seguir viviendo, con una expectativa de vida de 5 años, sin embargo ella está viviendo, y en ese proceso de muerte está viviendo. Y es ahí donde tenemos que hablar de la dignidad. Aún más y mejor que muchos de nosotros. Claro, porque estamos, ay, es que la vecina, ¿no? Me dijo. O es que, ay, el Sancho, o ay, es que tu historia. Siempre Sí, con la pulsión de muerte. Sí, cuando tenemos que pensar más en la vida, ¿no? Cuando tenemos que pensar más en cómo vivir mejor esta vida. Justo creo que es algo importante que ella decía sobre las personas que no se han quedado en este proceso, en donde pone como ejemplo, ¿no? A su esposo, ¿no? Que la abandona en un momento importante que ha sido uno, creo que dice ella, el duelo que más ha dolido, ¿no? Y entonces, sí, la realidad es que no todos tenemos la capacidad. Si no tenemos la capacidad de cuidarnos, si no tenemos la capacidad de valorar cada momento de nuestra vida, de repente el pensar que tenemos la capacidad de acompañar a alguien es algo fuera de serie, es algo cañón, ¿no? Y ella lo dice claramente, si una persona no es capaz de sostenerse a sí mismo, ¿cómo va a sostener a otro? Y en términos psicológicos, Claudia, habrá que decir lo que siempre sostenemos. Una persona que va a acompañar psicológicamente a alguien tiene que estar bien, ¿sí? ¿Cómo alguien desde un lugar insano puede acompañar a alguien en pro de su salud? ¿Te explico la importancia de que uno se realice psicológicamente? Por eso es importante ahora en esta dimensión de lo médico, una persona que tiene una enfermedad, quiere ser sostenida por alguien que no se sostiene a sí mismo, pues es una problemática. Te voy a decir algo que me gustaría que Samara lo escuchara y que ojalá me pudiera responder. Estamos en un proceso para continuar con ella, ojalá. Para traerla a cuadro, para eso es esto que estamos haciendo. Incluso este cambio de escenario. En un programa todavía se acuerda que hablábamos de la separación de la pareja y dijimos, porque hay personas que dicen, ¿por qué se fue? Y lo traía aquí, profe, porque nos entendemos. ¿Sí? Y entonces, quizá tenemos que agradecer que se fue. Lo traía aquí, pero no sabía cómo decirlo. Realmente a veces hay gente que no aporta, solamente estorba. Entonces, creo que no estamos diciendo que sea el caso, ni mucho menos. Sin embargo, la gente que aporta para que las cosas las llevemos de una forma distinta, más sana, más coherente, más, siga otra vez, ¿no? Más trascendental, son las que tendrían que estar. Claro, y quien no, es mejor que no esté. Definitivamente. Es mejor que no esté. No sé cómo vamos con el tema de si podemos traer a Samara Cuadros, sino también para seguir con el audio. Y quizás podamos aprovechar el tiempo para leer algunos comentarios, algunas personas que están presentes
Jan, Gracias por estar. Alejandro Amaya dice, vaya, Gracias, tema. jefecito. Dice, déjame leer, sí, por favor, de siempre. Hoy por fin alguien la tuvo callada. Hoy por fin, Samara, muchas gracias. Tuviste a Claudia callada durante mucho tiempo. Y eso también es de aplaudirse. Vaya tema de gran interés que está dejando un precedente en nuestro país, Alejandro Amaya García. Y entonces aprovecho para decir, le ha sido de tal interés que está presente Alejandro Amaya acá, que además, bueno, él es el director de Univit, y que esté con nosotros, algo debe significar, creo que nos va a invitar a acompañar algo. Pero Sí, bueno, yo creo que sí, porque de gratis aquí nadie. Alejandro, muchas gracias por haberte quedado con nosotros y escuchar que de agrapa nada. Pero bueno, Liliana Berenice Luna Ramírez, yo apoyo a la ley trasciende. Muy bien, Liliana. Liliana estuvo de invitada con nosotros en algún momento. Y además interesante porque ella tiene un estudio que se llama Transformar. Y es bien interesante porque implica todo un proceso, ¿no? Así como para ser mariposa hay que pasar por ser un algo menos adornado que la mariposa. Y lo mismo lo podemos entender acá. Dice Karina Araujo, buen día. Qué gran tema y qué gusto y honor escuchar no solo a la activista, a una gran mujer que seguramente trascenderá de una manera impresionante. Samara, todo mi respeto, no te conozco, pero te escucho y qué honor. Tengo una pregunta. ¿Qué le dirías a todas esas personas que pensamos, se incluye Karina, que la vida de pronto es difícil, que no podemos salir de una situación que se nota presente y que pensamos que el mundo se nos cierra de mil formas? ¿Qué le dirías desde tu experiencia vivencial, no como activista, sino como ser humano? Muy bien. ¿Habrá escuchado esta pregunta, Samara? ¿Ya está a cuadro? Ya está cuadro. Ya está resuelto. Bueno, esto fue un break nada más para arreglar la parte técnica, sin perder el hilo de lo que estábamos haciendo y dejando a Emma hacer su trabajo también. Seguimos con este gran tema, no se lo pierdan. Nos vamos a cabina. Van a Ustedes, cabina ya. disculpen. Bueno, así se está manejando hoy en día la comunicación, por si no sabían. Bueno, la verdad es que, bueno, habrá que decir que esto va a ser una experiencia padre hasta esto, de trabajar en vivo y saber improvisar. Pero está bien, no, Excelente. Venga, Excelente. Un gran programa el día de hoy el que se está llevando en Univit. Ojalá ya podamos hacer transmisión de este lado con Emma. Así es que seguimos en Univit Radio 105.5 de... Los avatares de un programa en vivo. No sé, ¿ya me escucho? Todavía no. Sí, ella me escuchó perfecto. Pero yo no la escucho. Perfecto, pero a quien no escuchamos es a Samara Emanuel. Bueno, Samara, mientras te escuchamos y sabiendo que tú a nosotros sí nos escuchas nuevamente, pero ahora sí de frente a ti, te quiero agradecer personalmente, ya lo hará Claudia, pero tu presencia para nosotros es bien importante. No sabemos ni siquiera estrictamente qué decir o cómo manejarlo, porque para nosotros es demasiado y te explico. Nuestro programa En Sintonía es un programa que versa siempre con temas de psicología y la verdad es que lo hacemos siempre chacoteando, ¿eh? O sea, formalmente sí, con mucha seriedad, pero la chacota, bueno, pues ahorita el director, Claudia, lo puso de cabeza. No le sacamos la comida porque no le dimos tiempo de que respondiera, pero ya estaba, ¿no? Te quiero agradecer nuevamente. Ahora verte, híjole, está muy emocionante, Clau. Sí, y yo creo que es necesario, de la vista nace el amor, ¿no? Siempre, y verte, Samara, de por sí ya escucharte es como algo vibrante, pero tenerte en pantalla, para mí de verdad que es bien emocionante. O sea, hemos tenido muchísimos programas, ¿sabes, Samara? Yo soy una persona, para los que me conocen, demasiado sincera, muy honesta. Por eso estoy soltera, Samara.
Entonces, yo quiero decirte que de verdad que para mí me eriza la piel el simple hecho de verte. Te lo prometo, te lo prometo. Entonces, pues bueno, vamos a continuar porque hay mensajes, Samara, no sé si en algún momento, pues ojalá tengas el chance de leerlos, pero ya hay aquí preguntas de personas que nos siguen en el programa y que queremos darles como ese espacio, porque ellos son los que hacen, los que logran que esto siga funcionando, Samara. Samara, quiero leerte lo que escribe Karina Araujo. Batería baja. Muy baja la batería, pero yo no. Dice Karina Araujo, buen día, qué gran tema y qué gusto y honor escuchar no solo a Samara, a una gran mujer que seguramente trascenderá de una manera impresionante. Samara, todo mi respeto, dice Karina. Batería baja. No te conozco, pero te escucho y qué honor. Tengo una pregunta. ¿Qué le dirías a todas esas personas que pensamos, y Karina se incluye, que la vida de pronto es difícil? Que no podemos salir de una situación Batería baja. y ya estamos en otra, ¿no? Y pensamos que el mundo se nos cierra de mil formas. ¿Qué le dirías desde tu experiencia vivencial, no como activista, y sí como ser humano? Preguntas. Bueno, sí. Sí, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Vale, va. Bueno, antes que nada, pues yo también les agradezco siempre el espacio y compartir es un gran placer. Y sobre todo involucrar al público, bueno, eso me hace muy feliz. ¿Qué les diría como persona más allá? Siempre respondo como persona, ¿eh? No crean que, no sé, luego así como estos títulos, pero siempre es como persona y desde lo más profundo de mi corazón. Creo que la vida es cuestión de perspectiva al 120%. Nosotros escogemos dentro de esta película, o sea, llamada vida, qué personaje queremos jugar, ¿no? Y el personaje, en este caso, de la víctima, de porque a mí todo me pasa, que cuando uno empieza a ver la vida así, todo lo malo y siempre van a pasar cosas malas. Pero cuando decidimos jugar, creo yo, ¿no? Interpretar un rol de empoderamiento, de una perspectiva buena, creo que eso hace la diferencia. Y ojo, yo no hablo de positividad tóxica porque creo que eso no nos lleva a nada bueno. Yo no soy de las personas de, es que todo pasa por algo, el típico comentario de Dios, si lo quieres, no, estoy en contra de todos esos comentarios, pero uno decide qué hacer con las adversidades que pasan en nuestra vida. Para mí es simplemente enfocarnos como en esta esencia. Creo que las mismas respuestas están dentro de nosotros. Siempre digo que pues, las peores batallas sin duda alguna suceden dentro de nuestro cerebro y de nuestra mente, pero que también las herramientas las tenemos dentro de él. O sea, no hay hoyo del que nosotros no podamos salir sin pues, escarbar dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que eso implica mucho trabajo. Eso implica una introspección bastante fuerte que no todas las personas quieren hacerlo o tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? Pero eso no significa que no podamos hacerlo, porque creo que lo que nos distingue, o sea, bastante de unos y otros es sí esta perspectiva, pero también pues qué estás haciendo por ti mismo para salir de esos problemas y de las adversidades. ¿Por qué? Porque el camino más fácil es quedarnos en el camino del promedio y también, aunque va a ser, o sea, suena muy fuerte la palabra que voy a decir, pero connotativamente el significado no es como se lo damos socialmente, que es quedarnos en la mediocridad, es decir, en el medio, o sea, en el común denominador, en el promedio de la sociedad, que no está mal, pero si volteamos a ver al común de la sociedad, pues nos quedamos entonces en este común en donde existe la queja constante, que para mí es uno de los peores enemigos de cualquier adversidad. Existe esta postura de lo que es más fácil. Si a mí ustedes me preguntan, pues, ¿qué es más fácil?
quedarme con el dolor en cama a salir a dar una lucha y enfrentar incluso muchos comentarios negativos y muy fuertes de gente que, más allá de insensible, no sabe el tema. Pues obviamente lo fácil sería lo primero, pero decido no quedarme en ese promedio porque creo que la adversidad y cómo se sale de los temas fuertes es enfrentando al mundo tal cual como es, sea verde, sea rosa, sea negro, pero pues, dar la lucha, sí por los demás, pero principalmente por uno mismo, ¿no? Y ese ejemplo yo siempre lo he tenido en casa, sobre todo con mi mamá. O sea, así como lo único que tenemos seguro es la muerte, lo único que es seguro en nuestras vidas es el cambio. Y el cambio que te hace de dos, o te quedas ahí, ¿no? Y aplicamos la teoría de Darwin, que el que no evoluciona se muere. O dos, te adaptas, evolucionas, aprendes, sales de tu zona de confort y entonces encuentras un nuevo sentido de la vida. Que si la vida no tuviera cambios, no tuviera estas aristas, no tuviera estos matices oscuros, grises, negros, si existe también tendría que vivir, ¿no? Entonces, no sé, ese sería como el conjunto, creo yo, como de herramientas que pues he logrado estudiar, he logrado aprender, pero sobre todo he logrado aplicar, porque luego, pues en la teoría se escucha hermoso, pero aplicarlo es difícil. Y es básicamente como si tuviéramos una herida llena de pus. ¿Qué es lo que debemos de hacer para que esa herida sane? Pues rascarle, curarla, apretar y sacar la pus, pero eso no nos gusta porque eso duele. Y en muchas cosas de la vida, hacer esta introspección de ver qué es lo que está pasando con nosotros, ver qué es lo que me duele, sacar esa pus, rascarle, duele mucho. Pero cuando sacas todo eso, la herida cierra, cura y entonces avanzamos. Esa sería como de manera general, ¿no? Para mí, cómo es el proceso ideal de salir de un proceso en el que sentimos que no hay salida, pero si nos vamos incluso a las cuestiones muy básicas, eh, todo problema tiene una solución. Y si no tiene solución, entonces no es un problema. Justamente. Y quiero balconear seguramente a Samara, que ha leído sobre psicoanálisis y no nos lo dijo. ¿Por qué? Porque nos da un planteamiento de la técnica. No sé si dándote cuenta o no, Samara, pero la verdad es que te estoy escuchando y dije, pues ahora resulta que leyó la técnica psicoanalítica. Muy bien. Pues es que estudio mucho, porque si no, ¿cómo le hace uno para tomar estas herramientas? La verdad es Estudiando. que sí, pero hay una palabra que utilizaste que por supuesto lo tengo que decir así como palabra, pero es todo una corriente filosófica, ¿no? Sí hay que enfrentarse, sí la vida, sí la muerte, sí la familia, sí los amigos, sí el exmarido, sí los médicos, sí todo ese tipo de cosas. Pero ese estoicismo, ese mantenerte estoica mantenerte estoica para seguir en esta, no sé si llamarle guerra, Samara, pero en esta situación que tú estás enfrentando. Cuéntanos algo. Pues en esta vida, o sea, yo el estoicismo, fíjese, lo descubrí de una manera muy hermosa y creo que llegó a mi vida de manera como muy puntual. Creo que siempre había sido una persona estoica, pero pues al no saber, al no estudiar, al no prepararse, no nombras las cosas hasta que te encuentras, ¿no? Y dices, ah, caray, o sea, esto es más o menos la manera en la que yo vivo. Cuando te trasplantan, cualquier tipo de trasplante, después del trasplante necesitas estar 3 meses en aislamiento. Entonces imagínense como ejercicio incluso psicológico, psicoterapéutico y también como un ejercicio de catarsis muy fuerte, lo que implica estar 3 meses a solas en un cuarto. Es un ejercicio fuerte. Si a veces que estamos 12 horas, un día, en toda una casa, nos queremos ya de que, ay, es que ya no he salido, ¿no? Ahora imagínense 3 meses, día y noche, por esto, en un cuarto. Ahí sale lo peor de ti,
o sea, salen demonios, porque sí, aprendes obviamente a convivir contigo mismo, aprendes a convivir con el dolor y ¿qué es lo que te regala? Te regala mucho tiempo, eso sí, o sea, y el tiempo, pues para mí es de las cosas más preciadas, ¿no? Que tenemos. Y dentro de ese tiempo, pues, ¿qué hacía? Dentro de las muchas cosas, obviamente, era leer. Y por ahí me topé, ¿qué fue el primer libro de estoicismo que leí? Creo que Recomendaciones, Manual de un estoico de Marco Aurelio. Y empiezo a ver y digo, pues un tanto es como vivo la vida. Básicamente, ¿qué nos dice el estoicismo? Eh, Uno, se enfoca en tres pilares como muy puntuales de la vida, que es vive tu vida con virtud, con gratitud y en el presente, ¿no? O sea, dar las gracias pues por todas las cosas. Bueno, yo en ese momento obviamente decía, pues, ¿a qué les voy a dar las gracias? No, pues sí, dar las gracias a que tienes un techo en donde tienes donde recuperarte, que tienes comida, que tienes quien te atienda y te traiga y quien te ayude a bañarte y hay personas que no lo tienen, por ejemplo. Entonces es justo encontrar gratitud en las pequeñas cosas, porque si algo aprendí de ahí, la frase que rescato es, a veces de la vida que tanto nos quejamos es la vida soñada de alguien más. Entonces, eso como pilar principal. Dos, vivir en virtud, pues es que todos nuestros actos tengan esta virtud de ser vividos. Y tres, y para mí muy importante, los actos de servicios, ¿no? O sea, servir a los demás creo que es una de las maneras, eh, no sé si más fáciles, pero sí más confortantes en las que uno puede recibir plenitud. Y estos actos de servicios son de manera desinteresada, simplemente por el hecho de ayudar y de construir una sociedad mucho más justa y una sociedad más empática. Y junto con eso no te enfoques y no pierdas energía en las cosas que no dependen de ti. Y proponte el que mañana seas una mejor versión de ti misma de lo que hoy fuiste, ¿no? Es como analizar y hacer esa introspección todas las noches de qué se puede mejorar